Bendiciones de lo alto, mis amados en Cristo. Por la gracia de Dios, hoy les compartimos el devocional número 4 de la carta a los Romanos. En esta oportunidad vamos a analizar del capítulo 1 los versos 8 al 15. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Deseo de Pablo de visitar Roma. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirve mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Después del saludo introductorio de Pablo a los romanos en su carta, este empieza el cuerpo de la misma con unas palabras de gratitud a Dios mediante Jesucristo, porque la fe de ellos se estaba divulgando en el mundo entero de ese entonces, lo que es una evidencia más de la profunda convicción de este siervo respecto a quién era el Señor Jesucristo y a qué había sido el llamado. Cabe destacar que aunque según Ireneo, un padre de la iglesia del siglo II, la iglesia de Roma fue fundada por los apóstoles Pedro y Pablo, muchos eruditos modernos no están de acuerdo con él y sustentan su desacuerdo en base a que, si bien poco se sabe de las circunstancias de la fundación de la iglesia de Roma, esta no pudo haber sido fundada por Pablo, porque muchos de los hermanos fueron al encuentro de Pablo en su aproximación a Roma. Además, la expresión rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, sugiere que Pablo no conocía la iglesia de Roma. Hay evidencias de que en Roma había una cantidad considerable de cristianos y probablemente tenían más de un lugar de reunión para el tiempo en que Pablo escribiera su carta, lo cual hizo unos 20 años después de su conversión. Pero muchos de aquellos creyentes se habían convertido por su predicación, pues él les había guiado a Cristo al encontrarse con ellos en diferentes partes del Imperio Romano. Después de expresar gratitud al Señor en su carta, Pablo les hace saber a los hermanos de Roma que ora por ellos. Su mención de sus oraciones es muy significativa. En varias de sus cartas, él les hace saber a los destinatarios que ora por ellos, lo que nos dice que Pablo tenía una vida de oración muy intensa. Luego de esto, les comunica el propósito que tiene de visitar la iglesia de Roma, para instruirlos en la palabra. Pablo probablemente quiso decir que quería hacerles partícipes del Evangelio por medio de su ministerio de la enseñanza, para que fueran mejor instruidos en la palabra. En el verso 12, Pablo les hace saber a los hermanos de Roma, de una manera modesta y humilde, que tanto él como ellos necesitaban fortaleza, de modo que su visita sería provechosa para todos. En el verso 13, les hace saber que estaba confrontando inconvenientes que habían estorbado su viaje. Y finalmente, en los versos 14 y 15, les dice que estaba en deuda, pero esa deuda no era con ellos, sino con Cristo, por lo cual estaba listo para ir a predicarles el Evangelio. Dios les bendiga y les guarde. Amén.
Amén y amén.